Este es Noticias Capital. Buenas noches, gracias por estar en esta emisión de Noticias Capital. Avanzan los términos que tiene el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tomar una decisión de fondo sobre el caso de la tutela que suspendió los efectos de la sanción del procurador al alcalde Gustavo Petro. El próximo viernes se cumple el plazo. El presidente del tribunal insinuó que este martes a las 8 de la mañana en rueda de prensa hará importantes revelaciones. Iván Cruz preparó el siguiente informe. Hola, Otoniel, buenas noches. Pues le cuento que la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estuvo reunida por espacio de más de 5 horas el día de hoy. Nosotros pudimos hablar extraoficialmente, fuera de cámaras, con el presidente de esta corporación, el magistrado Carmelo Perdomo, quien señaló que la idea de unificar las 36 tutelas no va a ser posible y que las van a estudiar uno por uno. Mañana a las 8 de la mañana habrá una rueda de prensa donde se podría confirmar el fallo del magistrado José María Armenta en favor del alcalde Petro y que suspende temporalmente el proceso de destitución e inhabilidad de la Procuraduría. Esta es la información que yo le puedo ofrecer a esta hora de la noche aquí desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sigan ustedes con más noticias en Canal Capital. Gracias, señor, muy informal. Para analizar lo que ocurriría posiblemente mañana, los anuncios que haría el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, nos acompaña a esta hora Germán Calderón España, uno de los constitucionalistas más importantes de este país. Doctor Germán Calderón, analicemos los dos escenarios. ¿Qué pasaría si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratifica la tutela que falló el magistrado Armenta? Sí, buenas noches. En el caso en que la tutela del magistrado Armenta y con los magistrados que haga sala salga favorable a las pretensiones de los abogados y del alcalde Gustavo Petro, esta tutela tendrá efectos inmediatos. Se vería confrontada con otra tutela que fue fallada en contra de las pretensiones del alcalde, pero esa tutela no tuvo medidas cautelares. En esta que se falle o que salgan los resultados del fallo mañana, sería importante conocer si ratifica las medidas cautelares para que en forma inmediata queden suspendidos esos efectos de los fallos del procurador que destituyeron al alcalde. Lógicamente esta tutela tendrá la impugnación por parte del señor procurador en el caso en que salga con estos efectos. Doctor Calderón, el tribunal revoca la decisión del magistrado Armenta. ¿Qué pasa con el proceso del alcalde en ese caso? La dinámica en el tribunal ante 36 tutelas que han sido admitidas podría ser en los próximos días unas tutelas a favor y otras tutelas en contra, unas medidas cautelares a favor y otras en contra. Además, hay unas tutelas que todavía no se han resuelto porque se decretaron pruebas por parte de los magistrados en donde se solicitaron los testimonios de algunos contratistas o excontratistas del Distrito Capital involucrados en el carrusel. De modo que todavía no se sabe absolutamente nada. Cada tutela es particular, tiene efectos interpartes, cada tutela se tiene que resolver en forma individual y tendrá sus recursos. Otras tutelas no tendrán recursos, no tendrán impugnación e irán directamente a la revisión eventual de la Corte Constitucional. El tribunal negó la unificación de las tutelas solicitado por la Procuraduría. Serán estudiadas por separado, como usted lo dice. ¿Qué papel jugarían estos dos posibles escenarios? Sí, definitivamente el tribunal tomó esa decisión porque son tutelas con argumentaciones variadas, los sujetos procesales son diferentes, en muchas ocasiones o muchas tutelas se han presentado con derechos constitucionales y fundamentales infringidos con los fallos del procurador de diversa índole también, de modo que cada tutela y de acuerdo a esos efectos que son interpartes, quiere decir entre el tutelante y el Estado, entre el tutelante y la Administración de Justicia, son directamente individuales y tendrán esos efectos individuales. Cada una tendrá sus recursos y cada una tendrá su eventual revisión ante la Corte Constitucional. Doctor Germán Calderón, abogado constitucionalista, las eventuales medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué efecto tienen antes o después del fallo, cualquiera sea su sentido? Cualquier tutela que salga a favor del alcalde Petro o en el evento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determine las medidas cautelares a favor también del alcalde tendrán efectos inmediatos. No interesa que el presidente de la República haya ejecutado la orden del señor procurador destituyendo al alcalde. Aún después de esa decisión,
toda tutela, toda decisión judicial estaría por encima de la decisión del procurador, que es una decisión administrativa, y la ejecución de esa decisión por parte del presidente de la República, que también es administrativa. Lo administrativo frente a lo judicial debe ceder, es decir, prima lo judicial, y por eso las tutelas o las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben estar por encima. Espéreme unos segundos, doctor Calderón, vamos con otras informaciones. Fue aplazada la audiencia en la que el excontratista Emilio Tapia, testigo estrella del carrusel de la contratación, rendiría testimonio ante el Tribunal de Cundinamarca, en el que ratificaría la versión de un supuesto complot contra el alcalde Gustavo Petro por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá. La defensa del alcalde aprovechó para desvirtuar algunas pretensiones procesales del procurador. El testimonio de Emilio Tapia, quien asegura que hubo un complot contra el alcalde Gustavo Petro por el tema de las basuras, no pudo ser escuchado el día de hoy, pues la diligencia en la cual sería incluido en el estudio de una tutela en defensa del alcalde fue cancelada. Sin embargo, el grupo de abogados del burgomaestre aprovechó para refutar ciertas insinuaciones que se han hecho frente al tema. Por ejemplo, indicó que, contrario a lo que pide el procurador, las tutelas interpuestas por los ciudadanos no pueden ser unificadas. ¿Las tutelas son iguales? No. Precisamente hay tutelas que se refieren a la garantía del principio democrático, otras de la vigencia de la Constitución, otras a la garantía del debido proceso sustancial, obviamente presentando argumentos donde se considera que el procedimiento, el proceso y el fallo de la Procuraduría viola los derechos del señor Gustavo Petro en particular. Asimismo, aclaró que independientemente de lo que el tribunal decida frente a la tutela fallada por José María Armenta, las demás siguen su curso normal. Los otros magistrados con sus respectivas salas son autónomos para conceder o no el derecho fundamental que se solicita se ampare. De acuerdo con eso, si uno siquiera de las decisiones opta por amparar el derecho fundamental, esa decisión prevalece sobre las otras decisiones que han negado el amparo a los derechos fundamentales. La defensa también se refirió frente a la intención del procurador de notificar por edicto al alcalde mayor. No se hizo un control directo de convencionalidad, lo cual implica que el señor procurador o la sala disciplinaria de la Procuraduría no tenía competencia constitucional para fallar este proceso. Por lo tanto, el señor procurador, en sentido estricto, no tiene competencia siquiera para abrir el expediente, no tiene competencia para continuar dándole algún efecto jurídico a ese fallo. Por otra parte, los abogados del burgomaestre pidieron que no se siga insinuando que por defender sus derechos, algunos ciudadanos tienen nexos con el distrito. También indicaron que se está a la espera de que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie. Manuel Sánchez, abogado y testigo estrella de la Fiscalía, aseguró que se fraguó un complot para sacar del cargo al alcalde Gustavo Petro. El contratista Andrés Jaramillo también habría participado en el complot para sacar del cargo al alcalde Gustavo Petro, según se desprende de informaciones que el también contratista Manuel Sánchez ha dado a la Fiscalía y ratificadas en entrevista con Canal Capital. De manera indirecta, varias personas sí me lo comentaron, me lo manifestaron, me contaron el malestar que tenía el señor Andrés Jaramillo por lo que estaba sucediendo en la administración de Gustavo Petro y el desarrollo de los contratos que venían heredados de la administración de Samuel Moreno. Manuel Sánchez reiteró también que cuando fue citado por la Procuraduría General para declarar sobre el saqueo de dinero a la ciudad, los investigadores no le preguntaron sobre la conspiración contra el alcalde. No para este tema específico en cuanto a la investigación del doctor Gustavo Petro, no. Para otros temas relacionados con el cartel de la contratación, sí, pero para este específico, no. El contratista reiteró que en el Ministerio Público había información acerca de lo que se estaba fraguando en contra del primer mandatario de los bogotanos. Sí, estaba informada, claro, estaba informada. El señor Sánchez advirtió también en la entrevista que los organismos de control están en mora de investigar los múltiples casos de corrupción que se dieron en la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte, conocido como SITP. Doctor Germán Calderón, los analistas y constitucionalistas consultados por Canal Capital están muy de acuerdo con su teoría. Ahora la pregunta es, ¿cuándo un juez decide unificar tutelas y cuándo no?
No, habitualmente las tutelas no se pueden unificar porque hay otra acción constitucional que sí es pertinente para tratar situaciones jurídicas grupales. Esa se denomina la acción de grupo y es diferente a una acción de tutela que tan solo el afectado o el vulnerado en forma individual puede interponer ante un juez constitucional. No se trata en este momento de una acción de grupo, no se trata de una acción que ampara otra clase de derechos constitucionales. Aquí se está amparando o se está solicitando el amparo de derechos fundamentales, por ejemplo, a elegir y ser elegido, a la legalidad, a la falta de competencia que tiene el procurador, es decir, errores sustantivos que afectan tanto la Constitución, la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional escoge qué tutelas analiza y cuáles no. En un caso como este, tan relevante, tan sonoro, ¿cree usted que podría no hacerlo? Por la relevancia del tema, todo apunta a que la Corte Constitucional es la que va a dar el punto final en este debate, porque esas tutelas sí tendrán un trámite en sala conjunta para poder resolver cada una de las aristas jurídicas y los efectos de las mismas que se hayan dado en tutelas favorables y tutelas desfavorables. De modo que habría que esperar la resolución de las 36 tutelas en el tribunal, las eventuales impugnaciones que se den ante el Consejo de Estado y en caso de que no se impugnen algunas pasarían directamente a revisión y esta Corte es la que determinará y definirá de fondo el asunto de quién tendrá la razón, si el señor procurador o el señor alcalde a través de todas las situaciones jurídicas que analice en el caso particular. Doctor Germán Calderón, muchas gracias por estar en Noticias Capital. Muchas gracias a ustedes. De otro lado, el alcalde Gustavo Petro manifestó hoy que no es amigo de Emilio Tapia. Por el contrario, el alcalde mayor recordó que fue él quien inició las denuncias sobre el cártel de la contratación. Que la mayor parte de los integrantes del empresariado contratista del aseo son miembros del cartel de la contratación. Con esta afirmación, el alcalde Gustavo Petro se refirió a lo que ha dicho el excontratista Emilio Tapia y aseguró que para conocer la verdad de lo que pasó en Bogotá hay que escuchar a los involucrados. ¿De dónde creemos nosotros que vamos a descubrir la verdad de los miembros del cartel de la contratación y lo que hicieron en la ciudad de Bogotá si ellos no hablan? ¿Los silenciamos o hacemos que hablen? El mandatario sostuvo que la única relación con el excontratista es la que tiene el distrito, que actúa como víctima en el proceso penal que se adelanta por el carrusel de la contratación. La relación entre Emilio Tapia y la actual alcaldía es la del victimario y la víctima. El distrito es parte en el proceso penal. El alcalde Petro agregó a través de su cuenta en Twitter: el país no sabría de Emilio Tapia si yo no lo hubiera denunciado. Si el país sabe qué pasó con el carrusel de la contratación, se debe en buena parte a presencia del distrito como parte en el proceso penal. Más de 3.000 estudiantes de la localidad de Kennedy empezaron el año escolar con un nuevo y moderno colegio. Se trata del plantel educativo San José de Castilla. El distrito finalizó la obra en 15 meses e invirtió más de 10.000 millones de pesos. Esta es la nueva cara del colegio San José de Castilla en la localidad de Kennedy. Muy bonito, tiene buenas estructuras. Una estructura muy bonita, muy acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Modernos salones, amplias canchas y más de 8 laboratorios especializados hacen parte de este moderno plantel educativo que beneficiará a más de 3.000 niños y niñas. La biblioteca, me gustó muchísimo, las mesas, todo. Ya nos hacía falta, era hora tener una buena biblioteca. Tiene laboratorio de bioquímica, laboratorio de física, tiene también espacios como la emisora, tiene hemeroteca. Desde el 2011, estudiantes, docentes y padres de familia estaban esperando la reconstrucción del colegio. Esta fue una de las obras inconclusas de la administración pasada. Duró 15 meses de construcción. ¿Por qué los otros nunca terminaban y este se terminó tan rápido? Porque no hubo corrupción. Nosotros estamos felices de estrenar colegio este año. Llevamos 5 años a la deriva. El distrito invirtió más de 10.000 millones de pesos en la construcción y dotación del colegio San José de Castilla. Este es Noticias Capital. De un total de 5.000 iglesias que hay en Colombia, solo 2.200 pagan los impuestos que les obliga la ley. La DIAN anunció que en 2013 solo recogió 100 millones de pesos por los gravámenes de estos cultos religiosos. Aquí están las cifras que presentó la Subdirección de Análisis Operacional de la entidad.
Cifras del Ministerio del Interior indican que en Colombia operan más de 5.000 iglesias entre las cristianas y otros cultos, pero la DIAN en 2013 solo recibió reportes de 2.200, pero lo más delicado aún es que las que pagaron impuestos de alguna importancia solo fueron 260. El ordinario y el especial, que son los que pagan de verdad algo de impuesto, la suma de los dos años grabables de 2012 fueron 100 millones de pesos. El total de las que tenemos nosotros que nos declararon el año pasado. Aunque Avendaño sostiene que el tema del lavado de activos le corresponde investigarlo a otras entidades diferentes a la DIAN, sí considera que las cifras no cuadran. Más que la sospecha de que haya algo en particular, sí podría llegar uno a tener la tendencia a pensar que es un mundo, es un universo que debería tener unas reglas que cambien. Nosotros estamos de acuerdo que no paguen impuestos las iglesias que sean iglesias de verdad. Tampoco existe control sobre los llamados diezmos o limosnas que los miembros de estas iglesias entregan a sus pastores y directivas. Pero pues a decir verdad, este es un mundo en el que no hay mucho control, dado que entre otras no hay recaudo de impuestos. En el momento no existe algún proyecto en el Congreso de la República tendiente a poner control sobre el flujo de dinero que manejan estas iglesias. Hablando de las iglesias y los cultos, la polémica sobre Mira inició el pasado 15 de enero cuando se dio a conocer a través de redes sociales un video de la pastora María Luisa Piraquive en la cual habla de manera despectiva sobre las personas en condición de discapacidad. La polémica se desató el pasado miércoles 15 de enero gracias a unos videos que empezaron a circular en las redes sociales, donde la pastora María Luisa Piraquive, mamá de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, habla contra las personas en condición de discapacidad en un evento de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, donde ella es fundadora y cabeza de este centro religioso, explicando a sus pastores en una intervención por qué una persona en condición de discapacidad no podría subir al púlpito. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no, hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Cabe recordar que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional tiene una relación directa con el partido Mira, pues fue la familia Piraquive la que participó en la fundación de ambas entidades. Para incongruencia de muchos, fue ese mismo partido el que propuso la Ley 1482 de 2011 contra la discriminación, iniciativa liderada por Carlos Alberto Baena, actual director del partido y esposo de una sobrina de María Luisa Piraquive y el máximo líder de esta iglesia en Colombia. Declaraciones de María Luisa Piraquive, directora de la Iglesia Ministerial Jesucristo Internacional. Para ampliar esta información nos acompaña Samir Bedoya, que es el vocero oficial del Grupo Mira. Samir, buenas noches, gracias. Usted está en Noticias Capital de las 8. Buenas noches, Otoniel, y a todos los televidentes. Bueno, ¿qué es discriminación? Ustedes respaldan las declaraciones de María Luisa Piraquive. ¿Para ustedes qué es discriminación? Sí, nosotros consideramos que las palabras contenidas en el video que ha circulado por las redes no son palabras discriminatorias contra la población discapacitada. Eso no solamente lo hemos dicho nosotros, sino también el Viceministerio del Interior, en declaraciones la semana pasada, advirtió que las declaraciones de la doctora María Luisa Piraquive no correspondían a ningún tipo de discriminación y que más bien correspondían a unos reglamentos internos que tenía la Iglesia, de acuerdo pues a la libertad de cultos que establece la Constitución Nacional. Samir, sin embargo, hay un sector de la población que se ha sentido lastimado. ¿Cómo se diferencia el concepto que ustedes manejan de discriminación con el concepto que maneja la religión católica? Lo primero es advertir a la opinión pública que en ningún momento la Iglesia ha discriminado ninguna población. Esto también lo corrobora los 40 años de funcionamiento que tiene la Iglesia y que en ninguno de esos 40 años se ha presentado queja alguna por algún tipo de discriminación. Hay que entender nuestra concepción religiosa y también entender que dentro de la organización de la Iglesia el hecho de subir al púlpito no es la máxima dignidad que se encuentra allí.
nuestra organización no es una organización convencional de tipo jerárquica ni piramidal, de manera que allí hay otras dignidades que son mucho más importantes y que también de ellas se ocupan incluso personas en condición de discapacidad, y de esto pueden dar fe ellas mismas. ¿Cuál es el límite, Samir, entre lo espiritual y la discriminación realmente? La ley 1492 de 2011 tiene parámetros muy específicos al respecto. Sí, nosotros en ningún momento dentro de la iglesia se han realizado actos discriminatorios. Eso pueden dar fe los mismos creyentes, las mismas personas que asisten allí. La iglesia es una iglesia de 40 años, con presencia en 49 países y más de 900 templos. Y en ninguno de esos países, ni en Colombia, se ha presentado algún tipo de queja por personas que se sientan discriminadas. Con respecto al allanamiento, si lo podemos manifestar así, que practicó la Fiscalía el viernes a algunas de las instalaciones, ellos aseguran hoy que Mira podría estar escondiendo algunas pruebas. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Bueno, eso corresponde a unas informaciones de pronto un tanto equivocadas. El día viernes efectivamente hicieron una inspección judicial a la sede del movimiento, en donde básicamente se solicitaron los estados financieros de estos 13 años de funcionamiento del movimiento. Hay otra información de una supuesta pérdida o ocultamiento de documentos, pero básicamente corresponde a que en la sede de la iglesia hay una sede administrativa y una sede donde se maneja la contabilidad. Hace más o menos un mes, desde la sede administrativa, se hizo un trasteo a la sede de contabilidad con el objetivo de hacer una remodelación, y quizás esta es la información que se está malinterpretando en estos momentos. Pero nosotros estamos allí listos para aportar a la Fiscalía los documentos que ellos consideren pertinentes. Las iglesias en nuestro país no pagan impuestos. Los bienes de los miembros de esta comunidad, ¿a nombre de quién está? Pues la iglesia tiene sus bienes, los templos están a nombre de la iglesia, y los bienes que son ya de tipo personal de los creyentes o de las personas que hacen parte de la directiva de la iglesia, pues sí son objeto de impuestos, y de hecho pues la DIAN tiene esa información y se han ido cumpliendo con todas las obligaciones tributarias que establece el país. Ustedes comparan a la señora María Luisa Piraquive con el Papa, ¿ya? ¿Por qué? No, no es una comparación. Nosotros hemos dicho que la hermana María Luisa Piraquive es para nosotros, los creyentes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, como lo es el Papa para la Iglesia Católica, en el entendido en que ella ostenta esa máxima dignidad dentro de nuestra Iglesia. Samir Bedoya, muchas gracias por estar en Noticias Capital. A ustedes muchas gracias. Este es Noticias Capital. Camilo Andrés Romero, el taxista que agredió a John Kennedy Moreno, su pasajero, que días después falleció, se declaró inocente de los delitos de homicidio culposo y ausencia de socorro que le imputa la Fiscalía. La juez de control de garantías le otorgó la casa por cárcel mientras avanza la investigación. Luego de más de 5 horas, una juez de control de garantías decidió cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria a Camilo Andrés Romero Pico, el presunto taxista agresor que le habría ocasionado la muerte a John Kennedy Moreno Chavarro tras golpearlo porque este no le canceló completo un servicio. Otorga la detención domiciliaria porque considera que es proporcional, que no es necesario una detención intramuros, concepto que lo basó básicamente en la gravedad de la conducta, concepto del que no se aparta del todo la defensa. Lo compartimos en cierta medida porque somos conscientes que hubo un muerto, pero esto no quiere decir que esta decisión vaya a incidir en nada en relación a la inocencia de mi representado. Romero Pico, quien se declaró inocente, fue imputado con los delitos de homicidio preterintencional. Es decir, que aunque nunca quiso causarle la muerte a el usuario, las consecuencias fueron nefastas. Pues según el informe de necropsia de medicina legal, John Kennedy sufrió trauma cerebral y a los 3 días falleció por paro cardiorrespiratorio. Aquí, al contrario, el argumento del despacho es que el delito es grave. Lo que considera, y ese argumento es el que hace esa gravedad del delito, es lo que hace que se dicte la medida de aseguramiento. La razón por la cual determina que sea
en establecimiento domiciliario es porque considera que con esa detención en el domicilio se cumple con la finalidad de la detención, que es garantizar la seguridad de la comunidad y la comparecencia al proceso. Además, fue imputado con el delito de omisión de socorro, pues la Fiscalía estableció que golpeó a la víctima hallándose en estado de indefensión y a la postre no quiso auxiliarlo. Nosotros no queremos porque él va a tener el derecho al trabajo y él va a salir de ahí de la casa. Eso no estoy de acuerdo. Lo único que yo digo es la justicia de mi Dios caerá y siempre ha sido así. Los familiares de la víctima estuvieron en desacuerdo con la medida. Sin embargo, en juicio oral se establecerá la responsabilidad del imputado. El vicepresidente Angelino Garzón repudió el atentado de las FARC con una moto en el municipio de Pradera, en el Valle del Cauca. Garzón le pidió a las FARC que dejen de dispararle al proceso de paz. Uno encuentra que algunos enemigos de la paz están en la propia guerrilla. Las acciones de Pradera, por ejemplo, los actos terroristas de Pradera, que todo parece indicarlo hizo la guerrilla de las FARC, nos han dejado como un rabo a todos los que luchamos por la paz y los derechos humanos en su país. Y yo creo que los actos terroristas de Pradera son una provocación y un atentado contra la población de Pradera y contra la paz. Y por lo tanto hay que decirle a la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, ustedes no pueden seguir disparándole a la paz, lo que tienen que hacer es firmar un acuerdo de paz como lo ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos Calderón. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene una decisión política, una voluntad política, que es dialogar también con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ya ha manifestado públicamente que tiene la voluntad política de dialogar con el gobierno. El gobierno nacional le ha dicho cariñosamente a los voceros y voceras del Ejército de Liberación Nacional que él quiere que esos diálogos no se hagan en Cuba, pero evitar mezclar el proceso de las FARC con el proceso del ELN, como se dice popularmente, para no mezclar peras con manzanas. 29 integrantes del movimiento político y social Marcha Patriótica han sido asesinados en los 2 últimos años. Por esta razón solicitan al gobierno nacional protección para ejercer el derecho constitucional de realizar política. Denuncian que no cuentan con las garantías en los diferentes procesos judiciales que enfrentan algunos de sus dirigentes. La ex senadora Piedad Córdoba anunció que estaría considerando retirar al grupo de la vida política. Para la ex senadora Piedad Córdoba, el gobierno nacional no está dando garantías para el ejercicio político al movimiento Marcha Patriótica y mucho menos en los procesos judiciales que se adelantan a miembros de esta colectividad. Que la frase de la fiscal novena, Adalgisa Neira, cuando en la audiencia de cargos señalaba de unos hechos supuestamente cometidos por Pacho, le decía, usted no es peligroso porque porte armas, porque seguramente no las porta. Usted es peligroso por las ideas que profesa y que defiende. El movimiento político señala que persiste una ideologización del paramilitarismo en algunos funcionarios del Estado que buscan aniquilar a la oposición por medio de un cartel de testigos falsos. Ya lo hemos denunciado, existen numerosos fiscales, integrantes de los cuerpos de inteligencia del Estado que tienen vínculos y han tenido vínculos, han sido procesados por tener vínculos con los grupos paramilitares. La ex senadora se refirió a la muerte política de algunos dirigentes, incluida ella por las determinaciones de la Procuraduría General de la Nación, y habló sobre las medidas cautelares solicitadas por el alcalde mayor de Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es que se trate de favorecer a Petro ni que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana vayan a favorecer a un dirigente de la izquierda como Gustavo Petro, como han querido insinuar aquí en algunos medios de comunicación, sino que Colombia tiene que ser respetuosa de los convenios que firma. Marcha Patriótica argumenta que 29 asesinados en menos de 2 años y 40 detenidos de su movimiento son ejemplo de la falta de garantías para la oposición y por tal motivo están analizando la disolución del movimiento para proteger sus vidas y no repetir el genocidio de la Unión Patriótica. Las autoridades anunciaron que todo el complejo habitacional del conjunto Space en Medellín, donde colapsó la Torre 5 el pasado medio de octubre, deberá ser demolido porque los estudios realizados arrojaron que hay fallas estructurales que obligan a tomar esa determinación. Asimismo, la alcaldía de Medellín manifestó
que se trata de la primera conclusión de los estudios adelantados por la Universidad de los Andes con el propósito de conocer el estado actual de ese conjunto habitacional cuya Torre 6 colapsó el 12 de octubre de 2013 causando la muerte a 12 personas. Eduardo Barents, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, dijo que la parte de la edificación que se mantiene en pie presenta en la actualidad un alto riesgo de colapso. Barents agregó que la estructura no cumple con los requerimientos de la norma de sismo resistencia. Con base en esa conclusión, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, anunció la determinación de ordenar la demolición total de la estructura, empezando por la Torre 5 del proyecto, cuya implosión se efectuaría en la primera semana de febrero. El alcalde agregó que los costos de la atención de la emergencia fueron trasladados a la constructora del edificio Space, CDO, y que estos sobrepasan los 4.000 millones de pesos. 8 de la noche, 30 minutos. Vamos a la primera pausa en Noticias Capital. Por favor, no toquen el control. Ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Desde el año 2009, la República de Bolivia pasó a denominarse Estado Plurinacional de Bolivia, una conquista constitucional de las 36 nacionalidades indígenas de ese país. Es por eso que el próximo 22 de enero las embajadas de Bolivia en todo el mundo celebran el 5º aniversario de su nuevo nombre. Desde el 6 de agosto de 1825 pasaron 180 años para que los hermanos bolivianos pudieran recobrar sus derechos. A partir del año 2006, cuando gana el presidente Evo Morales, 2006, 2007 y 2008, trabajan en la Asamblea Constituyente para modificar la Carta Constitucional. Y es en el 2009, cuando a través de la nueva Constitución, el pueblo boliviano recupera sus derechos, costumbres ancestrales y logra afianzar una política propia con avances reales. Del 2006 al 2013 hemos terminado en 7 años casi con 14 mil millones de reserva en el Estado. Eso quiere decir 10 veces más de lo que nos dejaron. Estos y otros logros son los que Bolivia le contará al mundo este miércoles 22 de enero en su 5º año de ser reconocida como Estado Plurinacional de Bolivia, y en donde la Bacatá Muisca o Bogotá Humana se unirá con sus expresiones culturales indígenas. Por este motivo es que tenemos previsto celebrar allá en 2 momentos bien interesantes. El primer momento es en la mañana en el Parque de Facatativá. Vamos a celebrar una ceremonia de permiso, ¿no?, para poder realizar todas nuestras actividades en La Maloca en horas de la tarde. Junto a la bandera de Bolivia está la huipala, la bandera de los colores étnicos de Bolivia y de esta América indígena. Desde la Embajada de Bolivia aquí en Colombia, Esteban Cuatindoy, Calle Cama, Noticias Capital. Y estarán en La Maloca del Jardín Botánico de Bogotá. A ustedes gracias por estar con el Canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública al servicio de la paz y los derechos humanos. Una feliz noche para todos.